sin la resurrección, toda la predicación del Evangelio sería en vano. Estaremos perdiendo el tiempo aquí si Cristo no resucita, si no hubiese resucitado. Pablo lo dice en Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Quiero invitarle que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a estar considerando hoy el capítulo 11. Y hasta el día de hoy hemos estado considerando todos los milagros que Jesús ha hecho. Sin embargo, a la altura del versículo 11, versículos del 37 al 44, nos encontramos con el cierre de este gran milagro que Jesús hizo. Y es el último milagro registrado en la vida pública de Jesús. En este milagro, como vimos en el principio del capítulo 11, Jesús está regresando a la aldea de Betania, donde se encuentran María, Marta y su hermano Lázaro. Y de esa manera, Él llega ahí para, de alguna manera, mostrar el poder y la gloria que Él tiene sobre la muerte. Después del versículo 45, que vamos a considerar la próxima semana, empieza a causa de este milagro un complot para matar a Jesús. Y de ahí viene el gran paso de la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Pero a Jesús no lo querían matar antes o después solamente de este milagro. A Jesús lo querían matar antes inclusive de este milagro. Llama la atención como un hombre, unos 400 años antes de Cristo, un filósofo decía que si alguna vez llegara un hombre justo a la humanidad, iban a necesariamente torturarlo y matarlo. Porque esta sociedad no acepta la total santidad. De hecho, el cristiano común, cuando busca la santidad en el Señor, es rechazado por el mundo. Y por eso es que nos dice la palabra que si nosotros predicamos la palabra, seguramente vamos a ser rechazados por muchos, porque este mundo naturalmente caído no ama la verdad de Cristo. Antes de este milagro, Jesús había sanado al paralítico. Y en ese evento también lo querían matar. En el capítulo 5, versículo 18, dice, entonces por esta causa, por la sanidad de Jesús, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que Jesús había hecho muchos milagros, y los milagros para este mundo caído era una razón para matar al Mesías. Después de perdonar a la mujer adúltera, en el capítulo 8, versículo 59, dice la Biblia, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Había una hostilidad en contra de Jesús por causa de su deidad, por causa de sus milagros. Fíjense, justo antes de llegar al capítulo 11, en el capítulo 10, versículo 39, después que Jesús se declara el buen pastor, dice el versículo 39, por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se escapó de entre las manos. Querían matar a Jesús desde que conocieron que él era el Hijo de Dios. Y no lo querían creer, no lo querían aceptar, pero había una hostilidad en contra de esa santidad y de ese hombre perfecto. Casi que este filósofo profetizó la tortura posterior que nosotros conocemos de Jesús. Ahora, después de este evento y de esta última escena, que es el clímax del milagro de la muerte de Lázaro, vamos a ver el resultado formal de matar a Jesús. Es decir, el momento específico donde se planificó la muerte de Jesús. Así que les invito al capítulo 11, vamos a considerar y a leer ahora del versículo 37 al 44. Dice así:
Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites poder considerar este milagro tan poderoso ocurrido en la vida de Lázaro. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes el día de hoy a poder comprender qué implicaciones tiene este milagro en la vida de nosotros ahora, casi 2000 años después. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que nos des la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo y de poder aplicar esta palabra poderosa a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás aquí y porque tú escuchas a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, antes de profundizar en esta última etapa del milagro, quisiera rápidamente hacer un resumen de lo que pasó hasta el día de hoy. El capítulo 11 comienza con la enfermedad de Lázaro. Enfermedad, como lo dicen los primeros versículos, una enfermedad de muerte. Esto sucedió en la aldea de Betania, al pasar el río. Y esta aldea se encontraba a un día de camino de donde estaba Jesús. Cuando Jesús fue informado por el mensajero que estaba enfermo el que él amaba, Jesús todavía se quedó 2 días más antes de poder salir y llegar a la aldea donde estaba Lázaro. María era una de las mujeres muy conocidas por haberle lavado los pies a Jesús con un perfume costoso, mientras Judas, el traidor, él estaba celoso por lo que ella estaba haciendo y con ganas de quedarse con el dinero, porque Judas era el que administraba el dinero en el ministerio de Jesús. Él quería robárselo, de hecho, eso era prácticamente el trabajo que él hacía, administrar y robar el dinero. Él veía con malos ojos lo que Marta estaba haciendo, porque veía cómo ella derramaba cientos de dineros, de denarios en ese entonces, en los pies de Jesús, y para él esto no era importante. Y luego de este acontecimiento, cuando Lázaro enferma, ellas enviaron un mensajero a Jesús diciéndole, Señor, al que tú amas ha muerto. Jesús, sin embargo, al enterarse de este llamado de emergencia, Jesús decide esperar. Jesús dice, este no es el momento, este no es el tiempo de yo ir. Y nosotros, cuando revisamos los versículos que preceden a este, notamos que Jesús estaba, por supuesto, que compungido por lo que estaba pasando con Lázaro. Recuerden que Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro no solamente era un hombre, un conocido, era un amigo íntimo de Jesús. Ahora, en esta cultura, cuando Lázaro muere, enterraban inmediatamente al muerto. El mismo día ellos no tenían la capacidad de poder hacer un tipo de embalsamamiento, se dice así, con el cuerpo, por lo cual ellos tenían que enterrarlo rápido porque posiblemente el cuerpo se iba a descomponer rápidamente. Entonces, no solamente que lo llevaron el primer día,
sino que al enterrarlo, ellos pensaban, y esto eran cosas de las que se creen en ciertas culturas, ellos pensaban que el espíritu iba a estar rondando a través del cuerpo por 3 días. Y el cuarto día era el día que este espíritu iba definitivamente a dejar el cuerpo. Usted se ríe de estas cosas quizás hoy, pero hoy también tenemos muchas creencias que son paganas y que no son bíblicas. Y que lamentablemente muchos hermanos de la iglesia lo creen y no saben el fundamento que tienen estas costumbres. Por ejemplo, cuando tienen un bebé recién nacido o pequeño, le ponen algún tipo de cintica en las manos para que el bebé no tenga mal de ojo, si no me equivoco es así. Y le ponen cadenitas y ahora hasta se ha escuchado de bautismo de casas. Bautizan casas. Esto es una especie de paganismo mezclado con algo que no es bíblico. Y en este tiempo también tenían esta creatividad. Y ellos pensaban que el espíritu iba a estar rondando en la tumba y el cuarto día el espíritu se iba a ir definitivamente. Así que Jesús consideró esta ignorancia y esperó 2 días más para cuando él llegase al lugar. Era el cuarto día y todos estuviesen seguros de que el hombre estaba muerto. O sea, no había duda que el hombre estaba muerto. Ahora, este evento es muy importante en la vida de nosotros porque sin la resurrección, toda la predicación del evangelio sería en vano. Estaríamos perdiendo el tiempo aquí si Cristo no resucita, si no hubiese resucitado. Pablo lo dice en Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. El gran problema de la humanidad ahora, en estos tiempos modernos, es que hemos centrado toda nuestra fe en esta tierra. Hemos centrado todas nuestras emociones y deseos en lo que podemos obtener en esta tierra, porque realmente no creemos ni anhelamos la resurrección, sino que queremos que Dios haga todo ahora y ya. Marta y María tenían ese mismo desespero. Por eso enviaron al mensajero. Imagínense ese mensajero enviado por mujer. Si a usted lo ha enviado su esposa a hacer algo rápido, usted va como nervioso. Ese mensajero salió corriendo, llegó a Jesús y Jesús le dijo, calma, calma, que me quedo 2 días más. Ahora llegamos a este momento donde Cristo llega en el funeral de Lázaro, digamos, ya enterrado. Solamente se encontraba María y Marta siendo consolada por otros hermanos por su muerte. Este título, aunque largo, creo que refleja lo que significa el texto. Le puse como título a este sermón, el Cristo, el que llora y se indigna, está contigo. Vamos a considerar 3 puntos. Jesús se indigna del incrédulo. Número 2, Jesús llega a tiempo siempre. Y número 3, todo es para la gloria de Dios. Versículo 37. Al llegar Jesús, miren con lo que se encontró el día 4 en el sepulcro. Unos que decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? La primera idea o la primera forma de responder del ser humano es esta. ¿No podía el Señor hacer lo que nosotros queríamos que Él hiciera en el momento que nosotros queríamos que Él lo hiciera? Porque tenemos una desesperación porque Dios obre que creemos que Dios no está obrando. Y el final que Dios decidió para Lázaro era mucho más grande de lo que Marta y María querían. Al llegar ahí, habían algunos que creían en Jesús. Versículo 36. Fíjense, miren cómo lo amaba. Esto destacaban el amor de Jesús por Lázaro. Pero habían otros, diferencia, versículo 37. No podía este que abrió los ojos del ciego haber también evitado que Jesús muriera, como en forma de reclamo a Dios. Como Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Si podías evitarlo, si tú has hecho tantos milagros, ¿por qué no hiciste esto?
Hermanos, aunque la curación del ciego de nacimiento es un evento impresionante, era un hombre que estaba ciego de nacimiento. Sin lugar a dudas, este milagro es mucho más poderoso porque refleja o tipifica el milagro de Jesús de lo que va a hacer con nosotros en nuestras vidas. Este ciego había estado muchos años ciego y siendo conocido por la comunidad. Ahora, este milagro es un hombre que murió y estuvo 4 días en el sepulcro. Fíjense que tenemos este milagro de resurrección y no es el único milagro que el Señor hizo resucitando personas. ¿Y por qué este milagro es más especial? Fíjense que tenemos un milagro relatado en Mateo 9, 18 al 26, que era la resurrección de la hija de Lázaro. Pero aquí hay ciertas diferencias que vale la pena destacar. Cuando el Señor resucita a la hija de Lázaro, él dice lo mismo que dice con Lázaro, dice, ella no está muerta, sino duerme. Y le dice el famoso aramaico Talita Kumi. Usted lo ha escuchado alguna vez en su vida. Y dice la Biblia que Jesús manda que la niña le den de comer. Ella inmediatamente se despierta y tiene su vida normal. Esto es un milagro muy parecido, pero no es como el de Lázaro. Ahora, permítanme mostrarles otro ejemplo de resurrección. Jesús resucita a la viuda de Naín. Y a mí me pareció impresionante por las condiciones que se daba este milagro. Jesús estaba caminando y ve una mujer que está llorando un hijo que había muerto. La parte más impresionante o más dolorosa para la viuda de Naín es que era una viuda y tenía un hijo único. Imagínense todos los componentes, todo lo que significa para una mujer, que no solamente era una hija única, que no solamente era una viuda que había perdido a su esposo, sino que además estaba perdiendo a su hijo único. Esto es verdaderamente trágico. Y Jesús se conmueve por esta situación y se acerca al féretro, es decir, al lugar donde lo tenían al hijo muerto. Y toca el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el cuerpo y el joven empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Versículo 16 del capítulo 7 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Hermano, usted nunca ha visto este milagro en vida. Y yo me atrevería a decir, espero que no lo vea, porque debe ser bien impresionante ver cómo una persona se levanta de un féretro y se incorpora y empieza a hablar. Si usted es como yo, usted sale corriendo. Usted no va a adorar al Señor, usted va a correr. Y esto lo que muestra fue la impresión que tuvieron todos, que tuvieron miedo y glorificaron a Dios y dijeron, Dios, el creador del universo, nos tuvo que haber visitado. Esto no es algo que lo hace cualquiera. Esto es un milagro poderoso. Esta es una de las tantas muestras del Señor Jesucristo cercano al dolor. Este es Jesús compadeciéndose. Nosotros creemos que Dios es un Dios serio, firme, que lo es, pero además que no tiene sentimientos, que Él simplemente nos ve y dice, ya yo tengo la victoria y ya yo sé que la victoria va a llegar y tú quédate tranquilo. Eso es normalmente como nosotros los esposos le contestamos a las mujeres cuando ellas lo que quieren es un poco de ser escuchadas, de sentirse empáticos con ellas. Pero el Señor tiene la capacidad de sentir el dolor que nosotros sentimos. Usted se acerca a su esposa y la esposa le va a contar algo y usted le da la solución de una vez. Pero ella a veces no quiere escuchar la solución. Ella quiere ser escuchada. Ella quiere que usted se muerda la lengua y le escuche con paciencia. Y no se rían porque
yo he sido víctima de este reclamo también. No se preocupe. Pero Dios es un Dios que se compadece. Y al ver a esta mujer sufriendo, se acercó y le dio esa oportunidad de ver a su hijo vivir, y no sabemos después cuántos años más. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús siempre llega a tiempo y siempre está conmovido por lo que a nosotros nos sucede. Versículo 38. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta sobre ella. En este versículo 38 vemos una gran diferencia con el versículo que lo precede, que dice que Jesús lloró. El momento que Jesús lloró, Jesús se compadeció de lo que estaba pasando. Pero la traducción más específica para este versículo 38 es una indignación, es una molestia, es una rabia por la falta de fe que había en todos que habían visto ya los milagros de Jesús. Era una sensación como de molestia, porque ellos, a pesar de que habían visto tantos milagros de Jesús, ellos no creían que Él había prometido ya salvarnos a todos y resucitarnos. A pesar de que después que Lázaro resucita, tiene que volver a morir, la promesa de resurrección era una promesa creída por todos los fariseos. Entonces, la actitud de Jesús aquí no es la actitud de ese Jesús que nos venden ahora, que es un Cristo solo lleno de amor. Es un Cristo que es todo felicidad y toda tranquilidad. El Jesús que está aquí, conmovido profundamente, es un Cristo que se enoja, que tiene una molestia. No quisiera decir rabia porque suena, pero es un tipo de enojo con resoplo. Si usted ha tenido alguna vez un jefe o una madre que se molesta, muchas veces descargan el estrés con un resoplo, que hacen una molestia que usted siente toda la tensión y usted se pone más tenso de lo que estaba. Bueno, el griego viene del brimamoai, que significa resoplar con enojo y frustración o indignación más que frustración. Esta indignación de Jesús en este momento nos recuerda ese evento que Jesús estaba en una barca durmiendo y vino una gran tempestad a la barca y todos los discípulos empezaron a gritar desesperados porque ellos dijeron, nos vamos a morir. Y Jesús, el creador del universo, también se va a morir. Es lo que pretendían decir. Pero Jesús dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, cuando nosotros tenemos una situación difícil, nosotros no podemos tratar de desesperar a Jesús. Él está en calma, Él se indigna es por nuestra frustración, por nuestra falta de fe. Él está ahí en el dolor. Él no está ajeno a lo que a ti te pasa o te ha pasado o te va a pasar probablemente. Jesús está ahí y Él muestra que aún los discípulos que estaban cerca de Él y que habían visto sus milagros tenían falta de fe. Y eso es lo que Dios estaba trabajando en ellos cuando llegaba el dolor y los tiempos difíciles. Jesús quería que ellos aumentaran su fe. Ahora, hermanos, fíjense hasta dónde llega la falta de fe de Marta. Que Jesús le dice, quiten la piedra. Y Marta le responde, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Marta no estaba en la plenitud de la fe. La plenitud de la fe es correr, quiten la piedra, porque Él sabe lo que hace, porque Él es el Todopoderoso, porque lo hemos visto haciendo milagros. Marta dice, Señor, es que va a salir ese olor de allá adentro y vamos a exponer el cadáver de mi cuerpo. Estoy imaginándome lo que muchos autores creen que ella pudo pensar en este momento. Ella estaba preocupada porque probablemente iban a exhibir un cadáver y a nadie le gusta un cadáver de un familiar exhibido. Jesús
le responde, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, usted va a revisar antes de este versículo y no va a conseguir cuando Jesús le dice estas palabras. Lo que se interpreta es que Jesús le estaba hablando del versículo 23 cuando ya le había dicho, tu hermano resucitará. Y como ella era de la secta de los fariseos, ella era de esa enseñanza, ella creía en la futura resurrección. Pero habían otras sectas como los saduceos que no creían en una resurrección física corporal. Y aquí, hermanos, se nos quita cualquier duda de que Jesús va a resucitar estos cuerpos que nosotros tenemos. Cuando sea el día del fin, Él va a resucitar estos cuerpos. Y eso es algo que nosotros no podemos comprender. Y nos hacemos preguntas, pero ¿cómo va a ser con los cuerpos que han sido lanzados al mar? La Biblia dice, el mar devolverá también sus cadáveres. ¿Y cómo va a ser con los cuerpos que se hayan incinerado? El Señor, que tuvo el poder de hacer el mundo con el poder de su palabra, también tiene el poder para reunir todas las piezas y hacer que todo vuelva en sí y que nosotros podamos resucitar con Él. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, después de que le dice esto, versículo 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Aunque aquí no se registra la oración y muchos creen que esta es la oración, seguramente Jesús estaba orando al Padre y pidiéndole al Señor que resucitara a Lázaro, porque Él quería que vieran su poder para que pudiesen tener la fe en Cristo, para que pudiesen creer de una buena vez, Señor, yo quiero que que ellos me escuchen para que vean cómo yo le oro al Padre y para que entiendan que tú me has enviado y si creen en mí, ellos también van a tener la resurrección. Y aquí vemos el propósito en este versículo por el que Juan escribió este evangelio, para que ustedes también crean. Luego de esto viene el gran suceso, el momento clímax de la historia. Imagínense Jesús frente a la cueva de un muerto, mandando a las personas a quitar la piedra que tapaba la cueva. En ese entonces se utilizaban unas cuevas, no se sabe si era una cueva natural o una cueva artificial. Lo cierto es que el cuerpo estaba en una cueva y había una piedra muy grande que tenía que ser movida. Y usted se pregunta como muchos, ¿y por qué Jesús pidió que quitaran la piedra? Si la piedra Él la puede quitar, Él es el Todopoderoso. Y hay como un cambio de capacidad de mostrar su deidad, el ser hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y gritó a gran voz. La traducción exacta es que Él grita. Y usted dice, ¿por qué gritó a gran voz? Porque Lázaro, Él quería que Lázaro lo escuchara. ¿Y cómo lo puede escuchar un muerto? Porque cualquier muerto con la voz del Señor puede escuchar al Mesías si es su voluntad de resucitar. Y eso nos da garantía a nosotros que un día, cuando Él nos llame, no se preocupe cómo usted va a estar ahí así o así. Pero cuando Él lo llame a usted lo va a escuchar. Y usted va a escuchar la voz del Mesías decirte, Lázaro, sal fuera. Él gritó. La palabra dice que Él gritó. Y tiene todo lo que está escrito. Tiene un sentido gramatical que nosotros lo tenemos que entender con profundidades del Señor. El Señor se para frente a la cueva y dice, Lázaro, sal fuera. Y ese hombre empezó a caminar, envuelto como una momia. Usted sabe cómo, por lo menos ahora, si fuese ahora ese evento, el hombre saldría bien vestido. Pero en ese entonces hablamos de una momia caminando, propio de películas de terror, con un sudario en la cara. Hermano, usted es más valiente que yo, pero yo corro. Ese hombre empezó a caminar. Usted se imagina la reacción de la gente. John MacArthur lo define como una perplejidad completa.
Ese que está caminando, ¿qué es? Aunque no sabemos cómo caminaba porque le ataron los pies y las manos, probablemente le costaba. Hay algunos autores que dicen que él se arrastró al salir de la cueva hasta adelante. Hay otros que dicen que él caminó con dificultad. Hay otros más atrevidos todavía que dicen que voló y se paró frente a Jesús. Claro que a Dios no le hace falta ese milagro, pero lo más plausible o lo más creíble es que él caminó con dificultad. Y por eso Jesús dice, desátenlo y déjenlo ir. Pero ese Dios, hermanos, si usted tiene una duda, que tiene el poder para hacer que un hombre se pare y camine y vuelva a vivir. Recuerde lo que hizo al principio de la humanidad. Recuerde Génesis 1, capítulo 3. ¿Qué dijo? Sea la luz. Y con solamente su palabra se hizo la luz. Ese es el Dios el que nosotros predicamos hoy. Ese es el Dios en el que nosotros debemos creer. Ese sea la luz es una creación de la nada. Al menos aquí los restos de Lázaro estaban ahí, aunque ya descompuestos. El tercer día entra un estado de descomposición que se llama, si no me equivoco, necrofancia, algo así, búsquelo usted. Pero es una descomposición donde ya el olor, ya la bacteria ha invadido todo el cuerpo. En ese entonces ellos le echaban apenas algunos aceites para tratar de que no huela tan mal. Pero definitivamente el cuarto día eso olía terrible. Pero el Señor, que creó el mundo sin materia, lo que conoce como ex nihilo, desde la nada creó todo, Él podía también hacer este milagro. Nosotros todo lo que hacemos y creamos es desde la materia. Recuerde eso. Usted se acostumbra a decir, tenemos el creador de esta compañía o de este teléfono. Siempre tenemos que modificar la materia para crear algo. Pero Jesús es el creador de la nada. Sin materia Él puede crear. Imagínese usted diciéndole a Lázaro que salga y venga afuera. Imagínese ese evento. Ahora, hermanos, algunos consideran, y esto es bueno considerarlo para lo que viene, que Jesús tenía la obligación de llamar a Lázaro por su nombre. Porque si no lo hubiese llamado por su nombre, por el poder que tenía el Señor, a lo mejor se iban a venir otro poco de muertos que no estaban invitados para la fiesta. Pero muchos creen que tenía que llamarlo por su nombre, porque se hubiesen levantado muchos. Y no es loco pensar esto, porque Jesús tiene el poder de que muchos se levanten. Y de hecho, eso es lo que Él prometió. Y lo que un día va a pasar, y ya lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, hermanos, este momento más impactante del ministerio de Jesús hasta ahora se acaba de una manera repentina. Desde ahí usted ve el capítulo 45 y usted ya no encuentra más acerca de Lázaro hasta el capítulo 12. Porque la importancia de todo lo que estamos predicando este día es acerca de Jesús. Y la tendencia humana es siempre poner la mirada en Lázaro, siempre poner la mirada en el hombre. Pero el texto nos muestra la intención que escribe Juan, este capítulo, es terminar repentinamente, en el versículo 44, con las palabras de Jesús: desátenlo y déjenlo ir. Igual con la niña, denle algo de comer. Igual con el joven que también murió. Entonces, hermanos, más adelante se menciona un evento de Lázaro en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Y esto para que nosotros tengamos la total convicción de que la resurrección de Jesús es una resurrección corpórea, corporal. Dice el capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Hermanos, era Lázaro comiendo con Jesús. Ahí estaba mostrando que tenía un cuerpo literal, que algunos mitos y fábulas de que
lo de Lázaro fue simplemente una mera conversación. Aquí se cae porque estamos hablando de un momento diferente donde Jesús está comiendo con Lázaro. Debe ser bien raro comer con una persona que una vez se lloró en un funeral, pero ahí estaba el poder de Jesús mostrándose también. Y luego de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por causa de ver a Lázaro caminando y viviendo y compartiendo la vida, muchos se convertían. Era inevitable ¿cómo no me convierto si yo vi cómo Él murió y cómo Él fue resucitado por Jesús al cuarto día? Hermanos, para concluir, Jesús tiene una promesa para todo el que cree en Él. Él es la resurrección de los cuerpos. Este cuerpo que tenemos ahora, un día va a ser resucitado y glorificado. Va a dejar de ser un cuerpo corrupto, manchado por la bacteria del pecado de Adán. Y va a convertirse en un cuerpo incorruptible que nunca muere porque va a ser glorificado por el Señor. A Lázaro le tocó volver a morir. Murió 2 veces. Pero a nosotros nos corresponde morir una vez. Y para el Señor no se trata de una muerte. No crea que usted va a sufrir. Si usted cree en Jesús, usted va a morir y va a ser trasladado. Va a haber un cambio de esta vida a la vida eterna. Inmediatamente todo aquel que muere está en presencia consciente de Jesús. Ahora, el que no cree en Jesús, el que no ha puesto su fe en Él, al morir se va a lo que se conoce como el infierno. Y no es ese infierno que usted ve en las películas, que hay fuego y está el diablo dándole con los cachos a la gente. El infierno que menciona la Biblia es un lugar solitario, oscuro, frío, donde la gente tiene una molestia por ese juicio que están viviendo. Ese es el infierno del que habla la Biblia. Es un rechinar de dientes, pero no es una molestia como de sufrimiento, aunque están sufriendo. Más bien es una molestia de ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué estoy aquí? Y ese infierno se va a acabar cuando el día final Jesús resucite a todos los seres humanos. Y ahí viene el juicio para los que no creyeron en Él. Y los que estaban en este infierno van a ser pasados al lago de fuego. Ahí sí se parece más a lo que usted ha visto en televisión. Ese lago de fuego sí es un lago de fuego eterno. Pero para el que cree en Jesús, va a estar en un paraíso donde Dios nos ha preparado, donde realmente vamos a ser felices y para lo cual el Señor nos creó, para vivir felices y eternamente con Él. Recuerden lo que dice la palabra, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron y practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, si no has creído en el Señor, es tu momento para acercarte a Él, porque ya conocemos un Dios amoroso, un Dios que no quiere la perdición de ninguno de nosotros. Por eso tú estás escuchando este mensaje, porque el Señor te ama y quiere que tú vengas corriendo a sus pies. El Señor requiere de nosotros una fe total, no una fe dominguera de ratico. El Señor requiere de nosotros que nosotros nos entreguemos a Él como sacrificio vivo y santo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Recuerde, el Señor nos ama y conoce nuestro dolor, pero nuestro dolor, el dolor que el Señor permite en nuestras vidas, es parte de nuestra santificación. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque podemos confiar que un día tú nos vas a resucitar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nuestro dolor. Tú sabes por qué permites las cosas. Tú sabes por qué has permitido tanto dolor en nuestras vidas. Padre, pero no vamos a renegar de ti. Ayúdanos, Señor,
a ser propicios y a ser conformes, Señor, al corazón que tú quieres que nosotros tengamos. Señor, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a depender más de ti. Y siempre, Señor, en medio de la tribulación, nunca desesperarnos, porque sabemos que tú nunca llegas tarde. Tú siempre estás ahí. Y sabemos, Señor, que nuestra falta de fe no te agrada. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros con fe te agrademos. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, padres, y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu comprensión, por tu ternura y por tu compasión por los que pasamos aflicciones. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.